Tommy Oliver es mucho más que un personaje de televisión. El Power Ranger verde se convierte en uno de los grandes íconos de la cultura pop de los años 90 y Jason David Frank termina siendo reconocido por millones de personas en todo el mundo. Por eso, cuando en 2022 muere, la noticia golpea mucho más allá de los fanáticos de la serie. Y eso es apenas el principio, porque lo verdaderamente inquietante aparece cuando comenzamos a mirar hacia atrás. Hoy vamos a ponernos un poco nostálgicos, para después ponernos un poco oscuros. Vamos a hablar de una franquicia que atravesó generaciones, vendió miles de millones de dólares y convirtió a un grupo de adolescentes vestidos con trajes de colores en uno de los grandes emblemas de la televisión. Y no hablo de los Teletubbies. Detrás de explosiones, monstruos gigantes, dinosaurios y robots imposibles, con el paso de las décadas comienza a crecer una historia mucho menos conocida. Una cadena de accidentes, asesinatos, enfermedades y tragedias personales termina alimentando una de las leyendas más persistentes y reconocidas, la supuesta maldición de los Power Rangers. Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. A comienzos de los años 80, el empresario israelí Haim Saban realiza un viaje de trabajo a Japón. Durante una noche de hotel descubre por televisión una serie de héroes enmascarados que combaten monstruos utilizando artes marciales y enormes robots. Lo que para cualquier otro habría sido una curiosidad televisiva, para Saban se transforma en una obsesión. Y no es para menos, se había tropezado con uno de los géneros más populares de la televisión japonesa, el tokusatsu. La palabra significa literalmente efectos especiales. Sin embargo, con el paso del tiempo termina identificando a un tipo muy particular de producciones de acción real, donde las maquetas destruidas y los trajes de goma son tan importantes como los propios protagonistas. Con el correr de los años, todas esas ideas comienzan a mezclarse. Patadas voladoras vistosas, tecnología futurista, invasiones extraterrestres y Arturitos pasados de esteroides terminan formando una receta que parece no tener límites. Así nacería el Super Sentai. Cada temporada repite la misma estructura con breves variaciones. Un nuevo grupo de guerreros, un nuevo enemigo dispuesto a conquistar la Tierra y un monstruo diferente en cada episodio. Cuando el villano parece derrotado, siempre encuentra la forma de crecer hasta alcanzar un tamaño colosal. Y entonces llega el momento más esperado. Los héroes invocan sus máquinas, las unen en un robot gigantesco y libran una batalla final que deja ciudades enteras convertidas en escombros. No le convenía a nadie, pero qué divertido. Es una fórmula tan exagerada como adictiva, y justamente esa exageración es lo que cautiva a Saban. Para ese momento, el hombre ya había fundado una compañía dedicada a distribuir programas infantiles, por lo que la idea le aparece como una epifanía. Debía llevar ese formato para el público occidental. Lo que más le repiten sus socios es que parece una idea arriesgada, pero ya saben lo que se dice: a la gilada ni cabida. Digo, el que no arriesga, no gana. Durante varios años, Saban recorre estudios de televisión presentando la misma propuesta, y tanta perseverancia da sus frutos cuando en 1993 Fox Kids acepta apostar por el proyecto y da luz verde a una serie que terminaría resultando mítica. Después de algunas pruebas medio mal logradas, llegan los, de pie por favor, Mighty Morphin Power Rangers. Igual acá es donde te rompo un poco la magia, así que si querés, tapate los oídos por medio minutito. Resulta que todas las escenas donde los héroes aparecían con los cascos puestos, las peleas contra los monstruos y las batallas de los robots gigantes provenían directamente de una serie japonesa. En Estados Unidos solamente era necesario filmar las escenas cotidianas, los adolescentes en la secundaria, las conversaciones con Zordon y los conflictos personales de los protagonistas. Gracias a este sistema, una producción que habría costado una fortuna podía realizarse con un presupuesto mucho más reducido. Aparte de que tenían a todos sin sindicalizar. Varios integrantes del elenco denunciarían años después que trabajaban jornadas extenuantes, cobraban salarios muy por debajo del éxito que generaba el programa y tenían escaso margen para negociar mejores condiciones. Algunos actores incluso abandonaron la serie en pleno auge por desacuerdos económicos o bien fueron suplantados sin más consideración. No olvidemos en ningún momento que detrás de aquellos héroes que parecían invencibles también existía una maquinaria televisiva que exigía mucho más de lo que estaba dispuesta a devolver. Dicho esto, sigamos. La adaptación, además, modifica numerosos aspectos para acercarla al público occidental. Cambian nombres, diálogos, personalidades e incluso parte de la historia. Y hablando de la historia, la misma no tiene desperdicio. Se las resumo. Resulta que dos astronautas liberan por accidente a una bruja alienígena llamada Rita Repulsa de su prisión espacial, en la cual lleva atrapada 10.000
años. Inmediatamente, Rita y sus secuaces establecen un castillo en la Luna e inician un ataque contra la Tierra, con la intención de conquistarla. Zordon, un poderoso hechicero atrapado por Rita en un agujero del tiempo, y su asistente robótico Alpha 5 reclutan a un equipo de adolescentes con, cito, energía para que se conviertan en los Power Rangers y defiendan la Tierra. Locura total. En pocos meses, los Power Rangers dejan de ser simplemente un programa de televisión y se transforman en un fenómeno cultural. Mochilas, muñecos, videojuegos, disfraces, álbumes de figuritas, útiles escolares, más videojuegos y películas inundan el mercado. Sin embargo, mientras el éxito parece no tener techo, también empiezan a surgir las primeras críticas. Algunos padres consideran que el programa glorifica la violencia. En distintos países se presentan denuncias contra las cadenas que lo emiten, hay restricciones en algunas regiones e incluso ciertos episodios son retirados de la programación. Todas polémicas propias de un fenómeno masivo. Lo que nadie imagina es que, con los años, esas controversias quedarían completamente eclipsadas por una sucesión de tragedias que afectaría a actores, extras y miembros del equipo de producción. Y sería entonces cuando muchos fanáticos empezarían a preguntarse si detrás de la franquicia también se escondía una de las maldiciones más inquietantes de los tiempos modernos. El primer episodio que alimenta esta leyenda ni siquiera involucra a uno de los protagonistas principales. Todo comienza con la desaparición de un matrimonio que intentaba vender su yate. En noviembre del 2004, Thomas y Jackie Hawks aceptan mostrar su embarcación a un joven comprador llamado Skylar DeLeon. La operación parece rutinaria. Los Hawks zarpan junto al supuesto interesado para realizar una prueba de navegación y nunca regresan. Días después, el yate vuelve al puerto, pero sus propietarios habían desaparecido. La investigación revela una historia escalofriante. Según la reconstrucción judicial, DeLeon y sus cómplices reducen al matrimonio, los atan al ancla de la embarcación y los arrojan vivos al océano. Sus cuerpos jamás son recuperados. Mientras avanza el juicio, los medios comienzan a revisar el pasado del acusado. Es entonces cuando aparece un dato que enciende todas las alarmas. De niño había participado en Mighty Morphin Power Rangers. La noticia se difunde tan rápido que muchos aseguran que el asesino había sido el Power Ranger rojo. Pero eso no es cierto. DeLeon no integra el elenco principal ni interpretó oficialmente a ningún Ranger. Su única participación consiste en aparecer como un extra utilizando durante unos instantes el traje del Ranger rojo para reemplazar al actor principal en una escena específica. Aún así, para el gran público la diferencia pasa inadvertida. El mito ya estaba en marcha. Condenado a muerte en 2009, DeLeon queda para siempre asociado de manera errónea pero inevitable al universo de los Power Rangers. Hasta ahí solo malos entendidos, pero poco tiempo después un verdadero Power Ranger sí terminaría ocupando los titulares policiales. Ricardo Medina Jr. se incorpora a la franquicia en 2002 para interpretar a Cole Evans, el Power Ranger rojo de Power Rangers Wild Force. Su personaje rápidamente gana popularidad y años más tarde regresa a la saga con un nuevo papel en Power Rangers Samurai. Todos lo aman, pero el 31 de enero del 2015 algo cambia. Ese día Medina discute violentamente con Josh, su compañero de vivienda en California. Según la reconstrucción judicial, la pelea comienza por cuestiones domésticas y escala hasta que el actor se encierra en su habitación junto a su pareja. Cuando Josh fuerza la puerta para increparlo, Medina toma una espada que conservaba en la casa y lo apuñala en el abdomen. Después del ataque, llama al servicio de emergencias y espera a la policía. En 2017 acepta un acuerdo judicial, se declara culpable de homicidio voluntario y es condenado a 6 años de prisión. Para los medios es una noticia terrible más. Para los seguidores de la serie, en cambio, es otro golpe difícil de ignorar. Y el siguiente episodio sería todavía más doloroso. Pero pará, si llegaste hasta acá, dale like al video y contame en comentarios cuál era tu Power Ranger favorito. Sigamos. Thuy Trang nace en Vietnam y emigra junto a su familia a Estados Unidos después de la guerra. Mientras estudia ingeniería civil, comienza a trabajar en comerciales de televisión y, casi sin buscarlo, consigue el papel que cambiaría su vida. Trini, la primera Ranger amarilla. Su carisma la convierte rápidamente en una de las favoritas del público. Sin embargo, termina fuera de la serie después de quejarse por los malos tratos recibidos. Esperanzada, intenta desarrollar una carrera en el cine y participa en algunas películas, pero ninguna logra el impacto esperado, por lo que decide alejarse de Hollywood y retomar una vida mucho más discreta. El 3 de septiembre del 2001 viaja como acompañante por una autopista de California cuando el automóvil pierde el control, sale del camino y comienza a dar varias vueltas antes de detenerse completamente destruido.
Tui sufre gravísimas lesiones internas y muere pocas horas después. Tenía apenas 27 años. Es la primera gran pérdida del elenco original y para muchos el momento exacto en que la supuesta maldición deja de ser una simple curiosidad de internet para adquirir un tono mucho más sombrío. Pero para dimensionar todo, hagamos acá un salto en el tiempo. Si existe un rostro inseparable de los Power Rangers, ese es, como ya expresamos, el de Jason David Frank. Su aparición en 1993 como Tommy Oliver cambia por completo la historia de la serie. Primero fue presentado como el terrible Ranger Verde, manipulado por Rita Repulsa para enfrentar al resto del equipo. Sin embargo, el personaje se vuelve tan popular que los productores deciden convertirlo en un héroe permanente. Con el paso de los años, también sería el Ranger Blanco y otros cuantos Rangers. Ningún otro actor permanece tanto tiempo ligado a la franquicia ni interpreta tantas versiones diferentes de un mismo héroe. Fuera de la televisión, también construye una imagen casi legendaria. Es un artista marcial consumado, funda su propia escuela de karate, participa en competencias profesionales y se convierte en uno de los invitados más convocantes de las convenciones dedicadas a la cultura pop. Tommy Oliver es, sencillamente, el Power Ranger por excelencia. Por eso la noticia del 20 de noviembre del 2022 es tan devastadora. Jason David Frank es encontrado muerto en un hotel de Texas a los 49 años. Se había quitado la vida. Pocas horas después comienzan a multiplicarse las versiones que buscan dar un porqué al acto. Algunos medios hablan de una fuerte discusión con su esposa, de quien se estaba divorciando. Otros afirman que atravesaba un momento emocional extremadamente difícil. En las redes sociales aparecen teorías de todo tipo, desde supuestos conflictos económicos hasta conspiraciones relacionadas con la franquicia. Con el paso del tiempo surge otra versión imposible de comprobar. Algunos fanáticos señalan que Jason habría elegido para su muerte una fecha cercana al aniversario de la muerte de su hermano Eric, quien también se había quitado la vida muchos años antes y que también había participado de los Power Rangers Zeo. Incluso dicen que Jason sentía culpa porque él había logrado quedarse con el trabajo que en realidad era el sueño de Eric. Quienes adhieren a la idea de que existe la llamada maldición de los Power Rangers creen que la muerte del actor más emblemático de la saga representa la confirmación absoluta de que algo oscuro persigue a quienes han vestido aquellos trajes de colores. En ese momento, hasta los más escépticos se ponen inquietos y descubren que, efectivamente, la lista de pérdidas acumuladas hasta ese momento es mayor de lo que imaginaban. Uno de los casos más recordados es el de Pua Magasiva. El actor neozelandés de origen samoano interpreta al Power Ranger rojo de Power Rangers Ninja Storm, estrenada en 2003. Su carrera no se limita a la actuación, también participa activamente en campañas de concientización sobre salud mental en Nueva Zelanda, alentando a quienes padecen depresión a buscar ayuda profesional y romper el silencio. La ironía de esa historia es abrumadora. La razón: el 11 de mayo del 2019, Magasiva es encontrado muerto en su casa de Wellington. Tenía apenas 38 años. Las investigaciones concluyen en que se quitó la vida. Y ahora abróchense los cinturones y no saquen la mano por la ventana, que vamos a acelerar nuestra velocidad para recorrer el cementerio que dejó atrás la serie. Richard Guennell, recordado por interpretar a Ernie, dueño del bar en el show original, muere a los 47 años a causa de un infarto. Machiko Soga, la inolvidable actriz japonesa que dio vida a Rita Repulsa en las escenas originales del Super Sentai, fallece en 2006 luego de luchar contra un cáncer de páncreas. Robert Manahan, la voz original de Zordon en la versión estadounidense, muere a los 43 años tras sufrir un aneurisma. Edward Albert, quien interpreta al padre del Ranger rojo en Power Rangers Time Force, pierde la vida a causa de un cáncer de pulmón. El mismo tipo de enfermedad termina con la vida del reconocido actor de doblaje Bob Papenbrock, una de las voces más importantes vinculadas a la franquicia. También fallecen Jack Beining, Peta Rutter, Richard Ravago, Maurice Mendoza y otros intérpretes que, aunque tuvieron participaciones menores, quedan para siempre asociados a la cosmología de los Power Rangers. Y todavía existe otra historia que suele mencionarse cada vez que se habla del lado más oscuro de este programa infantil. No termina con una muerte, pero sí expone uno de los episodios más difíciles que vivió uno de sus protagonistas. David Schott jamás protagonizó un escándalo policial, nunca fue condenado por un crimen y tampoco forma parte de la larga lista de actores fallecidos. Sin embargo, su historia siempre logra conmover a todos. Entre 1993 y 1996 interpreta a Billy Cranston, el Ranger azul original, mientras los niños lo ven como el genio del grupo, capaz de resolver cualquier problema con inventos imposibles. Detrás de las cámaras atraviesa una realidad completamente distinta. Años después, Josh revela que durante las grabaciones fue
fue víctima de burlas y comentarios homofóbicos por parte de integrantes de la producción. Según su propio testimonio, los insultos eran constantes y el ambiente de trabajo terminó volviéndose insoportable. La presión llega a tal punto que decide abandonar la serie antes de finalizar su participación. Durante mucho tiempo evita hablar públicamente de lo ocurrido, pero el verdadero conflicto recién comenzaba. Convencido de que su orientación sexual arruinaría su carrera y condicionado por el entorno en el que había crecido, Joss intenta cambiar quién es. Recurre a las llamadas terapias de conversión, consulta a distintos líderes religiosos y busca cualquier método que prometa modificar su orientación sexual. Aquella búsqueda termina provocándole una profunda crisis emocional. El propio actor cuenta que es entonces que sufre un colapso nervioso. Debe ser hospitalizado y recibe tratamiento psicológico antes de comenzar un largo proceso de recuperación. Con el tiempo decide aceptar públicamente su identidad y comienza a hablar abiertamente sobre salud mental, discriminación y diversidad. También apoya y milita la incorporación de personajes LGBT dentro del universo de los Power Rangers, considerando que la franquicia debe reflejar una sociedad mucho más diversa que la de principios de los años 90. La conclusión: detrás de la ficción había personas reales enfrentando problemas que ningún Megazord podía resolver, y eso lleva inevitablemente a una pregunta final. Entonces, ¿realmente existe una maldición alrededor de los Power Rangers? Y, para ser justos, la realidad es que hay que poner esos números en perspectiva. Power Rangers lleva más de 30 años al aire, suma decenas de temporadas y cientos de actores entre protagonistas, villanos, extras y dobles de riesgo. Estadísticamente, es lógico que con un elenco tan numeroso se acumulen fallecimientos, enfermedades y tragedias personales. Sería deshonesto presentar esa sucesión como una prueba irrefutable de que existe una fuerza sobrenatural actuando detrás de la franquicia. Pero tampoco sería honesto ignorar lo otro. Muchos de esos nombres no murieron al final de una larga vida, murieron siendo jóvenes. ¿Acaso siempre hay sacrificios inesperados detrás de cada producto exitoso? ¿Acaso para que algo llegue a la cima siempre se pagan precios muy altos que permanecen ocultos al público general? ¿Es este programa otra evidencia de eso? Lo cierto es que incluso sin maldición, tarde o temprano perdemos a todos nuestros guardianes. La nostalgia, como la paranoia, solo atina a volvernos más solitarios, miedosos y vulnerables. Es imposible resistir para siempre. Por eso quizás preferimos creer en la maldición, porque lo contrario sería asumir que nuestros héroes son tan frágiles como nosotros y siempre estuvimos condenados de antemano. Durante décadas vimos a Rita Repulsa retirarse derrotada al final de cada episodio, prometiendo que volvería a intentarlo, siempre desde otro lugar, siempre esperando el momento indicado. Y si nunca dejó de hacerlo, tal vez Rita comprendió hace mucho que la mejor manera de conquistar la Tierra no era derrotando a los Power Rangers en una batalla, sino esperando, en silencio, confiando en que el tiempo, tarde o temprano, hará su trabajo. Mi nombre es Matías Oniria y esto fue Dimensión Analógica.